Buenos días, nosotras somos Laura Orona, Paola González y Génesis Benavides, y hoy les presentaremos la cronología de eventos relevantes de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de esta línea del tiempo se contestarán las preguntas de por qué empezó la Guerra Mundial, quiénes fueron los países participantes y cuáles formaban parte del eje y los aliados, cómo terminó y cuáles fueron algunas repercusiones y efectos de esta. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que estalló en Europa el año de 1939, entre los grupos denominados Eje y Aliados. Esta contienda, que concluyó en 1945, originó la derrota de Alemania, Italia y Japón, y a la vez que trajo también desastrosas consecuencias, no solamente para los países beligerantes, sino para toda la humanidad. Los países participantes de las potencias del Eje son Alemania, liderada por Hitler, Italia, por Benito Mussolini, y Japón, al mando del emperador Hirohito. Mientras tanto, los países que representan a los aliados son Gran Bretaña, por Winston Churchill, Francia, por el presidente Lebrun, y la Unión Soviética, gobernada por Joseph Stalin. Tiempo después se sumaría Estados Unidos. Los antecedentes presentados para la Segunda Guerra Mundial son el Tratado de Versalles, firmado en 1919, el cual finaliza la Primera Guerra Mundial. En este documento, Alemania es señalada como la culpable del estallido de la misma y es obligada a pagar indemnizaciones y a ceder parte de su territorio. Asimismo, en 1922, Benito Mussolini es nombrado presidente del Consejo de Ministros del Reino de Italia. En 1933, Hitler es nombrado canciller y entra en funcionamiento el campo de concentración de Dachau, modelo y prototipo para los que siguieron. Por obra del nazismo, Alemania reclamó el espacio vital, también conocido como Lebensraum, para su pueblo y la devolución de sus colonias. Para ello, comenzó por hacerse el mejor ejército del mundo y luego inició su política de expansión anexando a Austria y a Checoslovaquia, parte de Polonia y Danzig. En adelante, Hitler concibió el plan de someter a Europa y dominar el mundo a base de una gran Alemania. En 1935, la Alemania nazi y la Italia fascista firman un tratado de cooperación. Al año siguiente, también firma el Pacto Anticomintern con el Imperio japonés. En 1937, Japón invade China y da inicio a la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Por último, en 1938, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia firman el Pacto de Múnich, que obliga a la República Checoslovaca a ceder a la Alemania sus Sudetes. El desarrollo de la guerra comienza en el año 1939. El 1 de septiembre Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial en Europa. El 3, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania y el 17 la Unión Soviética invade Polonia. El 30 de noviembre la Unión Soviética invade Finlandia e inicia la Guerra de Invierno. En el año 1940, el 9 de abril, Alemania invade Dinamarca y Noruega. El 10 de mayo Alemania ataca Europa Occidental. El 10 de junio, Italia entra a la guerra. El 10 de julio, la batalla de Gran Bretaña termina con la derrota de la Alemania nazi. El 27 de septiembre, Alemania, Italia y Japón firman el pacto tripartito. El 28 de octubre, Italia invade Grecia. En el año 1941, durante el mes de abril, Alemania, Italia, Hungría y Bulgaria invaden Yugoslavia y Grecia. Durante el mes de junio, Alemania y el Eje invaden la Unión Soviética. También Finlandia concluyó la Guerra de Invierno. El 7 de diciembre, Japón bombardea Pearl Harbor. El 8 de diciembre, Estados Unidos le declara la guerra a Japón y entra en la Segunda Guerra Mundial. Del 11 al 13 de diciembre declaran la guerra en Estados Unidos. En el año 1942, el 30 de mayo se lleva por primera vez la guerra al interior de Alemania. El 28 de junio, Eje lanza una nueva ofensiva en la Unión Soviética y el 8 de noviembre las tropas estadounidenses y británicas desembarcan en Argelia y Marruecos. 1943, 13 de mayo, Eje en Túnez se rinde ante los aliados. Finaliza campaña en el norte de África. Agosto, los aliados controlan Sicilia. 8 de septiembre, Badoglio se rinde ante los aliados. Alemanes toman Italia. Se establece un régimen fascista bajo el mando de Mussolini. 9 de septiembre, aliados desembarcan en las costas de Salamo, cerca de Nápoles. 1944. 22 de junio, los soviéticos lanzan una ofensiva masiva en el este de Bielorrusia. Destruyen el centro del grupo del ejército alemán. 1 de agosto, el clandestino Ejército Nacional No Comunista se levanta contra los alemanes en un esfuerzo por liberar a Varsovia ante la llegada de las tropas soviéticas. El avance soviético se detiene en el banco este de Vistula.
El 5 de octubre, los alemanes aceptan la rendición remanente de las fuerzas del Ejército Nacional que luchaba en Varsovia. 25 de agosto. Las fuerzas francesas liberan con el apoyo de las tropas aliadas e ingresan a la capital francesa. 12 de septiembre de 1944. Finlandia concluye un armisticio con la Unión Soviética y abandona la Alianza del Eje. Alemanes evacúan Grecia, Albania y el sur de Yugoslavia en octubre. El 27 de octubre los alemanes toman Benska, Bistrica, los cuarteles generales de levantamiento y ponen fin a la resistencia organizada. En diciembre casi toda Francia, la mayor parte de Bélgica y parte del sur de Holanda son liberadas. 20 de octubre de 1944. Las tropas estadounidenses desembarcan en Filipinas. 16 de diciembre de 1944. Los alemanes lanzan una ofensiva final en el oeste, conocida como la Batalla de Ardenas, en un intento por reconquistar Bélgica y dividir las fuerzas aliadas, apostadas a lo largo de la frontera alemana. 1945. 1 de enero. Los alemanes están en retirada. 12 de enero. Los soviéticos lanzan una nueva ofensiva, liberan Varsovia y Cracovia en enero. El 13 de febrero, después de un sitio de 2 meses, toman Budapest. 16 de abril. Los soviéticos lanzan su ofensiva final y rodean a Berlín. 30 de abril, Hitler se suicida. 7 de mayo, Alemania se rinde ante los aliados occidentales. 6 de agosto, Estados Unidos lanza una bomba atómica en Hiroshima. 9 de agosto, Estados Unidos lanza una bomba atómica a Nagasaki. 2 de septiembre, Japón se rinde formalmente y finaliza la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo diversas consecuencias, entre las cuales podemos encontrar la creación de la ONU el 24 de octubre de 1945, así como la organización del Tratado del Atlántico en 1949, la cual consiste en que 10 países, tanto aliados como del eje, quedaron en asistir al auxilio del otro en caso de que lo necesitaran. En mayo de 1955 fue el Pacto de Varsovia. En 1975 hubo una conferencia de Helsinki,